Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía porque hoy, amigos. Hoy les traigo un vídeo que es literalmente para enmarcar. El título lo dice todo, vamos a desmenuzar, analizar y celebrar Mert y Afra, el momento que enloqueció a todos. Emoción inolvidable. Prepárense porque vamos a sumergirnos en ese instante épico, ese momento que Todavía se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Para los que quizás sean nuevos en este apasionante mundo de las series turcas, o tal vez aún no hayan tenido el placer de ser absorbidos por la hipnótica Seyran y Ferit, permítanme refrescarles la memoria. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu son dos talentos turcos, dos actores con una química que, literalmente, hace temblar la pantalla. Ellos dan vida a Ferit y Seyran, los protagonistas de Yalan y su historia. ¡Ay, Dios mío! Es una montaña rusa de emociones, con picos de drama que te dejan sin aliento, valles de amor que te derriten el corazón, abismos de desamor que te hacen sufrir, y todo lo que nos engancha y nos vuelve locos de amor por las novelas turcas. Pero, ¿a qué momento me refiero exactamente? ¿Cuál es ese momento que hizo que el mundo enloqueciera? Pues, prepárense para un viaje en el tiempo. Vamos a hablar de la escena del beso. Sí, amigos, ese beso. Un beso que no fue solo un beso, no, fue una declaración de intenciones, un clímax arrollador, un instante de pura, absoluta y mágica televisión. Y no me refiero a cualquier beso, no. Me refiero a ese beso que ocurre después de, pero digamos que es el resultado de un torbellino de tensión, de dudas desgarradoras, de malentendidos que te hacen gritar a la pantalla, de un tira y afloja emocional, y luego ¡boom! El beso. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles, mis queridos cracks, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis, no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto amo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, dejen sus likes si este contenido les gusta. Me ayudan a crecer y a saber que voy por buen camino. Ahora sí, preparémonos para desentrañar y analizar este momentazo que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Para entender la verdadera magnitud del momento que enloqueció a todos, es fundamental comprender el contexto de la serie, el universo de Yalan y, sobre todo, la complejísima relación que mantienen Ferit y Seyran. Desde el mismísimo inicio, su matrimonio es un matrimonio forzado, un contrato impuesto por circunstancias familiares y sociales. Están atados por una tradición que les exige unirse. Ferit, al principio, es el típico joven rico, consentido y despreocupado. Un playboy con más vicio que virtud, acostumbrado a vivir la vida sin responsabilidades, sin tomarse nada en serio. Le gusta la fiesta, a las mujeres, la diversión, pero es inmaduro, egoísta y a veces incluso un poco insoportable. Seyran, por otro lado, es una joven de carácter fuerte, inteligente, independiente y con las ideas muy claras. Ella es la antítesis de Ferit, una persona con ambiciones, con ganas de estudiar, de progresar, de forjar su propio camino en la vida. Se ve obligada a casarse con Ferit por las decisiones de su familia. La dinámica entre ellos es explosiva, con chispas que saltan a cada instante, llenas de tensión sexual, de conflicto, de choque de personalidades, y por supuesto, de una inestabilidad emocional que te mantiene pegado a la pantalla con el alma en vilo. Ferit, al principio, no entiende nada. No sabe cómo tratar a Seyran, la ignora, la menosprecia, pero Seyran, con su inteligencia y su determinación, poco a poco le hace ver la vida de una manera diferente, le muestra un mundo que desconocía, lo desafía, lo hace pensar. La serie Yalan se desarrolla precisamente en torno a sus conflictos, a sus luchas internas y externas, a la barrera cultural que los separa, y por supuesto, a la lenta pero inevitable construcción de su amor. Un amor que nace a pesar de todo, a pesar de las diferencias, a pesar de los obstáculos. Un amor que se construye a base de miradas robadas, de roces accidentales, de momentos de complicidad, de pequeños gestos que revelan la verdad de sus sentimientos. El momento del beso, en realidad, es la culminación de una serie de eventos que los acercan y los alejan constantemente. Hay momentos de ternura, de cariño, de apoyo mutuo, de complicidad que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, pero también hay momentos de celos enfermizos, de mentiras que hieren, de traiciones que duelen en el alma, de incomprensiones que los separan. La tensión sexual entre ellos es palpable desde el primer episodio,
una energía electrizante que los atraviesa y que los guionistas supieron manejar a la perfección, como verdaderos maestros. La espera, la anticipación, la intriga, la química desbordante entre Mert y Afra, todo esto contribuyó a crear una expectativa enorme entre los fans. Cada escena en la que se miraban, cada diálogo con doble sentido, cada roce, era analizado y comentado en las redes sociales, generando una ebullición de emociones que solo pedía una explosión. Y esa explosión llegó, y vaya si llegó. La escena en sí, ¡ay, Dios mío! La recuerdo con una nitidez asombrosa, como si la hubiera visto ayer mismo, y la emoción me invade. La música con esa melodía envolvente y emotiva que te eriza la piel. El ambiente, la atmósfera cargada de tensión, la luz tenue que iluminaba sus rostros, todo estaba perfectamente orquestado para crear el momento perfecto. La mirada de Mert con esa intensidad que te atraviesa el alma, la expresión de Afra con esa mezcla de deseo, duda y vulnerabilidad, todo encajaba a la perfección, como piezas de un rompecabezas que por fin encontraban su lugar. La forma en que se acercan, la duda que se lee en sus ojos, la respiración agitada, y luego el beso. Un beso que no es solo un contacto físico, no. Es un beso apasionado, lleno de sentimiento, de necesidad, de anhelo, de todo lo que habían estado reprimiendo durante tanto tiempo. Un beso que lo dice todo, que lo expresa todo. Un beso que grita amor, deseo, confianza, perdón, necesidad. Lo más impresionante de esta escena, sin duda, es la actuación de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. La química entre ellos es innegable, palpable, natural, visceral, parece que se conocieran de toda la vida. Se nota la conexión que tienen, la complicidad, la confianza que se tienen el uno al otro. No es solo un beso, es una interpretación. Es una historia contada a través de la mirada, de los gestos, del contacto físico, de la respiración entrecortada, del silencio que precede al estallido. Han demostrado con creces que son dos verdaderos profesionales, capaces de transmitir emociones profundas y complejas, capaces de hacer que el espectador sienta lo mismo que los personajes, de meterlo de lleno en la historia. Este momento que enloqueció a todos, no solo fue un gran éxito para la serie, sino que también impulsó la popularidad de Mert y Afra a niveles estratosféricos. A partir de ese instante se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo de las series turcas. Los fans se enamoraron de ellos, de su historia, de su química, de su talento, de su forma de ser. Las redes sociales explotaron con comentarios, análisis, edits, fanfics, memes, vídeos musicales, todo tipo de contenido relacionado con la escena del beso y con la pareja en general. Los hashtags se hicieron virales y el nombre de Mert y Afra resonó en todas partes. Pero ¿por qué este momento fue tan especial? ¿Por qué resonó de esta manera en el corazón de millones de personas? Creo que hay varias razones, todas entrelazadas y complementarias. Primero, la anticipación. Los fans llevaban semanas, incluso meses, esperando este momento. La tensión acumulada durante tanto tiempo, la expectativa, la incertidumbre, hicieron que la explosión de emociones fuera aún mayor. Cada escena anterior, cada pequeño gesto, cada mirada, alimentaba esa espera, esa necesidad de verlos juntos. Segundo, la calidad de la escena. La dirección, la fotografía, la música, el vestuario, la ambientación, y por supuesto, la actuación de Mert y Afra, contribuyeron a crear un momento cinematográfico inolvidable. Todo estaba perfectamente cuidado, cada detalle era importante. Era una escena pensada para tocar la fibra sensible del espectador, para emocionarlo, para hacerlo vibrar. Tercero, la conexión emocional. La historia de Ferit y Seyran con sus altibajos, sus conflictos, sus momentos de ternura, su lucha por encontrar el amor en medio de la adversidad, hizo que los fans se involucraran profundamente en su relación. Se sentían identificados con ellos, con sus miedos, con sus anhelos, con sus dudas. Querían que fueran felices, que superaran los obstáculos, que encontraran el amor verdadero. Y cuarto, la naturalidad de la química entre Mert y Afra. Esa conexión, ese magnetismo, esa magia que emanaba de ellos es lo que realmente cautivó a la audiencia. Se notaba que se entendían, que se complementaban, que se respetaban. Su química era tan intensa que traspasaba la pantalla, que llegaba directo al corazón. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo eso hacía que su relación fuera creíble, auténtica, real. Ahora, si me permiten, vamos a sumergirnos en algunos detalles específicos de la escena,
porque cada elemento, cada pequeño matiz, contribuye a la perfección del conjunto. Por ejemplo, la música. La elección de la música fue absolutamente clave para crear la atmósfera adecuada. La melodía, lenta y emotiva, acompañaba perfectamente la tensión y la emoción del momento. A medida que la escena avanzaba, la música se intensificaba, creando una sensación de clímax inminente. La letra, si la había, resonaba con los sentimientos de los personajes. Los movimientos de cámara también fueron muy importantes. Los primeros planos de los rostros de Mert y Afra capturando sus miradas, sus expresiones, sus gestos, aumentaron la intensidad del momento, nos permitieron conectar con las emociones de los personajes de una manera más profunda. Los planos generales que mostraban el entorno, la ambientación, nos ayudaban a comprender el contexto y a sentir la atmósfera. La iluminación, suave y cálida, contribuyó a crear un ambiente romántico e íntimo. La luz tenue, las sombras, estaba diseñado para resaltar la belleza de los actores y para enfatizar la emoción del momento. El vestuario, los colores, todo contribuía a la estética general de la escena. Y hablando de las interpretaciones, ¿alguien más notó el detalle de cómo Mert le acaricia la mejilla a Afra antes del beso? Esos pequeños detalles, esos gestos sutiles, son los que hacen que una escena sea memorable, son los que te marcan para siempre. La forma en que se miran, la forma en que se acercan, la forma en que se rozan, la forma en que se besan. Es una coreografía perfecta de emociones. Es la culminación de una historia, de una relación, de un sentimiento. Este momento icónico no solo elevó la calidad de la serie, sino que también demostró el poder de la televisión para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Fue un momento de pura magia televisiva, un momento que quedará grabado en la memoria de los fans de Yalan para siempre. Es un ejemplo de cómo la ficción puede tocar el alma, de cómo una historia bien contada puede hacer que sintamos, que vibremos, que nos emocionemos. Y hablando de los fans, no puedo dejar de mencionar la pasión y el apoyo incondicional que le brindaron a Mert y Afra después de esta escena. Los edits, los memes, los fanfics, los vídeos musicales, los análisis detallados, la creatividad de los fans es increíble, es admirable. Es muy lindo ver cómo una escena puede unir a tanta gente, cómo una historia puede generar una comunidad tan grande y tan entregada. Los fans se convirtieron en parte de la historia, en testigos privilegiados del amor entre Ferit y Seyran, y en cómplices de la magia que se generaba en la pantalla. Ahora me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, mis queridos cracks. ¿Cuál fue su reacción al ver esta escena por primera vez? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Se emocionaron hasta las lágrimas? ¿Lloraron de felicidad? ¿Se quedaron sin aliento? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué les pareció este momento épico, saber que compartimos las mismas emociones. En resumen, el momento que enloqueció a todos en Yalan fue mucho más que un simple beso. Fue la culminación de una historia de amor llena de obstáculos, una demostración de la increíble química entre Mert Ramazandemir y Afra Saraolu, y un ejemplo de cómo la televisión puede crear momentos inolvidables. Fue un momento que nos emocionó, nos hizo suspirar, nos hizo reír, nos hizo llorar, y nos demostró por qué amamos tanto las series turcas. Fue un momento que nos unió, que nos hizo sentir parte de algo más grande, de una comunidad de amantes de las historias con alma. Bueno, cracks. Hasta aquí llegamos con este vídeo especial. Espero que les haya gustado este análisis detallado y apasionado del momento que enloqueció a todos en Yalan. Revivir este momento, recordar la emoción, me encanta. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Gracias por ver el vídeo, gracias por su apoyo incondicional, y por supuesto, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan, saber que están ahí compartiendo la misma pasión. ¿Cuál fue su escena favorita de Mert y Afra? Cuéntenmelo. ¿Qué otros momentos de la serie les marcaron? Quiero saberlo todo. Y para finalizar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de recomendar el canal a otros amantes de las series turcas, y por supuesto, de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prepárense porque vienen más análisis, más reacciones, más emociones. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima.
Y recuerden, el amor siempre triunfa.